¿listo? Entonces cierran los micrófonos, entonces vamos a empezar la clase de hoy. ¿Cierto que esta semana no habíamos tenido clase? No. No, señora. No, porque la clase pues se suponía que según el horario fue el lunes. Bueno, muchachos. La última clase que vimos, ¿quién me hace un recorderis? ¿Quién me cuenta qué fue lo que vimos? Sobre los géneros. Los géneros literarios. Ajá, muy bien, de la clasificación de los géneros literarios, ¿cierto? Que dijimos que se clasificaban en 3 grandes grupos dependiendo de las características que tenía cada uno, que estaba el género narrativo, pues que a él corresponde ¿qué? ¿Qué obras literarias hacen parte de este género? Los cuentos, ¿qué más? El poema. No, los poemas no, del narrativo. Leyendas, mitos, profe. La Mitos. novela. Eso, Novela. La novela. la novela, La fábula. la El fábula. mito. Ajá, El muy bien. cuento. Eso. La leyenda. Están- La leyenda. Listo, muy bien. Les pregunto a los que están sin cámara, que no han activado la cámara. Sé de Jimena, que no les sirve la cámara. Los demás, ¿qué? Eso, a ver, me hacen el favor. Gracias. Eso, ¿qué? Susana, ¿no les sirve la cámara? Mi Isabela sí tiene. Isabela. David. ¿Tienes mi Isabela? Juan Felipe. La cámara. Bueno, de Isabela dice que no le funciona la cámara. Susana tampoco tiene cámara. La profe, no me sirve la cámara ni en audio, no me deja encenderla. Listo, bueno, ahí vamos viendo. De todas maneras, esto de las cámaras, mañana les van a decir en la reunión algo de esto. Bueno, muchachos. Entonces, estábamos hablando, entonces recordando cómo se clasificaban los géneros literarios. Ahora, ya dijimos del género narrativo. ¿Cuál otro género era? ¿El género qué? El de las poesías, de las canciones, de los poemas. ¿Cómo se llama ese género? ¿El género qué? ¿Ya se les olvidó? Sí, señora. Ay, Diario. el lírico. El género lírico. Y el género que están lo de los dramas, están las obras de teatro. ¿Cómo se llama ese género? El teatral, el género teatral. Profe, el género El género teatral. teatral. Género dramático. Laura Barajas. Laura, sí es de acá. Este Juan David Ospina sigue ahí. Pues, profe, no lo dejes entrar. No, porque, o sea, no. O no, profe, déjalo deja entrarlo, profe, y que Y miramos a ver quién se dé cuenta que nos de acá. Eso, miremos a ver quién es, o de pronto están entrando con otro. Miren a ver, estén pendientes cuando se está uniendo. Miremos a ver quién es Juan David Ospina. Juan David Ospina, buenas tardes, por favor, la cámara. Se salió. Profe, se salió. Se salió, sí. Estaba equivocado. Se dio cuenta que no era de acá. Para su casa. Nicole Mancera. También llegó Nicole Mancera, ya la. Profe, Bueno, ¿quién está muchachos. acá? ¿Quién? Nicole. ¿No? No, sí está. Bueno, chicos, entonces estábamos recordando lo de los géneros. Entonces, el género dramático hace referencia a todo lo que las obras que se caracterizan porque se representan ante un público, porque su forma de presentar es un diálogo, y que estas obras se dividen en obras mayores y obras menores. ¿Se acuerdan que vimos esto? No se acuerdan. Ya se les olvidó. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a tratar otro temita muy importante minimizamos esto, esperemos, abrimos por acá y acá. Entonces vamos a ver. El título para hoy es Elementos de la obra literaria,
¿sí? Colocan la fecha y escriben el título, elementos de la obra literaria. Entonces vamos a ver a qué hace referencia a esto, de qué se trata. ¿Listo? Entonces el título es elementos de la obra literaria. Y como subtítulo colocan obra literaria. Entonces, ¿qué es una obra literaria? Pues es aquella obra de arte que se presenta en una forma escrita, puede ser táctil o también oral, ¿sí? Un elemento central para la obra literaria es la narración de un hecho, un evento, una serie de eventos o sentimientos o también ideas, o simplemente pues es una expresión artística que se basa en diferentes situaciones. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de que las obras de arte se presentan, cómo se presentan escritas, cómo se presentan táctil o también oral. Profe, ¿escribimos ese concepto? Pero no todo, no todo. Profe, ¿cuál era el título? El título son elementos de la obra literaria. Y como subtítulo colocan obra literaria. Entonces colocan, es aquella obra de arte que se representa en forma escrita, táctil o oral, ¿sí? Profe, ¿lo copiamos? Pero no todo. Yo se los leo nuevamente, se los explico y ustedes toman sus apuntes, muchachos. Entonces, la obra literaria, entonces, es aquella obra de arte que se presenta, puede ser en forma escrita, en forma táctil o en forma oral. Un elemento central que tienen las obras literarias es la narración de qué, de un hecho, de un evento o de una serie de eventos, de sentimientos, de ideas o simplemente pues es una expresión artística basada en diferentes situaciones. Dana Quintero. Dana Quintero, sí es de acá, sino que yo ya la había dado, ya la había admitido, es que el internet seguro los bota. ¿Listo, mis muchachos? No, profe. No tiene necesidad de copiar todo. Sí, profe, ya. Listo. Yo voy a copiar hasta oral. Eso, copian hasta ahí. ¿Qué es una obra literaria? Es una obra de arte que se puede presentar en forma escrita, en forma táctil o en forma oral también. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahora entonces vamos a ver acá cuáles son las formas de transmisión de estas obras literarias. Entonces dice que está la forma de transmisión oral, ¿sí? Entonces pueden colocar como subtítulo también formas de transmisión y oral. ¿En qué consiste oral? ¿Sí? Pues entonces consiste en una obra que se transmite a través del habla y que se manifiesta en voz alta, pues a diferencia de una narración escrita, ¿sí? Entonces, Camilo Pérez, ¿qué? Muchachos, pregunto, Camilo Pérez Molina. Sí es de acá. Pero ya le había dado ingreso también. Listo, entonces, a diferencia pues de la narración escrita, esta se transmite en voz alta, es algo que se puede relatar o contar ante varias personas o solamente se le puede contar a una persona, hablar sobre esto. La transmisión oral Profe, ¿de qué están hablando? Profe, es que me sacó. ¿Cómo? ¿De qué están hablando, profe? Es que me sacó. ¿Quién lo sacó? La plataforma. ¿La plataforma? No, estamos hablando, bueno, el título, el tema para hoy son elementos de la obra literaria, ¿sí? Susana también se había salido. Entonces, estábamos hablando de los elementos de la obra literaria, y entonces como subtítulo, pues escribió obra literaria y copian que es aquella obra de arte que se presenta en forma escrita, táctil u oral, ¿sí? Hasta ahí. Listo, entonces vamos a ver que les estaba comentando que cómo es la transmisión oral. Entonces, esta transmisión oral, pues a veces produce variaciones en las versiones, ¿sí? De un mismo relato,
pero no implica que entonces el contenido como tal de esta obra de pronto pues se vaya a perder, ¿sí? Ni la estructura del mismo. O sea, hay personas que cuentan una historia de una forma, esa misma historia la puede contar otra persona de otra forma, pero siempre van a tener la misma intencionalidad, pues, de que no se pierda como el hilo del que se está hablando. Nicolás Lara. Profe, él es Juan Esteban. Él es Juan Esteban, ¿qué? Juan Esteban, ¿qué apellido, muchachos? Rodríguez, creo. Rodríguez Lizarazo. Bueno, gracias. ¿Listo? Ahora la forma escrita. No, profe. ¿No? ¿No la puedo pasar todavía? ¿La oral? Un momento. Profe, espérate. O sea, tomen los apuntes, o sea, lo que ustedes entiendan, eso es a nivel personal de lo que ustedes entiendan. Bueno, ¿listo? Profe, si se acaba la sesión, ¿podemos entrar? ¿El mismo Sí. link? Cuando se acabe la clase, vuelven a ingresar con el mismo link. Bueno, mis chiquis, seguimos. No, profe. Seguimos. Ay, ¿cómo que no? No hay necesidad de que se pongan a copiar todo eso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la forma oral? Pues de transmitirla a través del habla y que se manifiesta en voz alta, ¿ya? Eso copian nomás, no hay necesidad que se pongan a copiar y para eso prestan atención a las explicaciones. Algo que se transmite, o sea, de forma oral, que hace parte de la tradición oral, son los mitos y las leyendas, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, esto se transmite más que todo de esta forma. Entonces, un ejemplo de eso es los mitos, las leyendas, y que también hay que tener en cuenta, pues, que de acuerdo a la región donde estemos, o de acuerdo a las costumbres, pues, así mismo hay también leyendas y también pues, mitos acomodados a estas regiones. Por ejemplo, como es una región tan amplia en cultura, ustedes se dan cuenta que están unas regiones, y cada región tiene como su cultura, tiene sus propias leyendas. Bueno, listo, ya puedo pasar. Profe. Bueno, Profe, un momento que se me ha perdido el esfero. ay, Dios mío. Ay, estos muchachos sí. Pero un minutico nomás. Les recuerden, los mitos, las leyendas hacen parte de la tradición oral. Sí, señora. Bueno, seguimos acá. Entonces, la escrita. Miren a ver si Sofía Ceballos pudo ingresar. Es que hay varios que los sistemas los está... Yo no sé si es que el internet está muy grave o qué. Sí, ya la veo por ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, la escrita. ¿Qué pasa con esto? Entonces, las obras que han escrito autores individuales y que, como dice, se han transmitido de forma escrita. Según los temas que traten y las formas de expresión, las obras que componen esta literatura escrita pueden ser cultas o pueden ser populares. ¿Qué quiere decir esto? Las obras cultas son las que tienen un autor como tal, ¿sí? Nosotros vamos a leer una obra, bueno, pongamos un ejemplo, por decir alguna obra de, 100 años de soledad. Entonces, ¿quién sabe quién es el autor de 100 años de soledad? David García Márquez. Ajá, Gabriel García Márquez. Entonces nos vamos a dar cuenta, esta es una obra que tiene una autora, estas obras se les llaman obras cultas. Las obras populares son las obras que no tienen autores, que son anónimas. Por decir algo, aquí encontraríamos nosotros ejemplo las leyendas, ejemplo los mitos, que si nosotros vamos a mirar, ellas no tienen un autor como tal, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque por lo mismo, por lo que fueron inventadas, o sea, han sido como transmitidas oralmente, entonces no hay como una referencia de quién la inventó, ¿sí? Ah, Y ya. se haya transmitido oralmente, no se ha perdido la esencia de lo que yo les digo de los temas de estas leyendas, de estos mitos, ¿sí? De pronto, son los primeros mitos y las primeras leyendas, porque si vamos, pues de pronto a ver mitos y leyendas más contemporáneos, pues de pronto eso sí les vamos a encontrar de pronto quién los escribió y eso. Pero entonces tengan en cuenta que las obras cultas son las que tienen autor y las obras populares son las obras que no tienen autores, que son anónimas.
¿Listo? La de la escrita. ¿Listo, mis chiquis? ¿Puedo pasar? Sí, profe. Bueno. No. Ay, Sí, profe. sí, ya vamos a pasar. A ver. Entonces, otra forma de transmisión de las obras literarias es a través de la forma táctil. Principalmente, ¿a quién va dirigida estas obras? Estas obras van dirigidas a las personas que son... ¿A los ciegos o a los sordos? Ah, no, a los ciegos. A los cieguitos, ¿sí? El sistema braille se utiliza más para que, o sea, se utiliza para las personas invidentes. Es publicada a través del sistema braille, ¿sí? Se presenta en forma escrita y no de forma gráfica o corporal, aunque allí el lector utiliza el sentido del tacto para leer y no el sentido de la vista. Entonces, está la transmisión de las obras a través de la forma táctil. ¿Listo? Entonces, las tres formas de transmisión son la oral, la escrita y la táctil. Bueno, muchachos, ¿listo? Bueno, ahora sí cuáles son los elementos de la obra literaria. Entonces, ¿muy rápido? Sí. Sí, no me digan. Sí. No, Táctil. Ahí. Ustedes me dicen cuánto. Ya. ¿Ah? ¿Listo? Bueno. A ver, entonces ahora sí vamos con los cuáles son en verdad ya los elementos de la obra literaria. Entonces, vamos a ver. Entonces está el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el autor, es el escritor, pues que él busca, ¿sí? Esta persona busca crear un mensaje bello, estimular la imaginación del lector y hacerlo disfrutar de sus obras, ¿sí? Entonces, la relación que mantiene con el receptor es diferida. ¿Por qué? Porque el lector no puede responder, o sea, no puede responder o comentar nada de forma inmediata. Además, un autor nunca sabe en qué momento va a ser leída su obra o a quién va a llegar su obra, ¿cierto? Entonces, esto del emisor es el autor. Entonces colocan el emisor. Y pueden colocar es el autor, el escritor, la persona que busca crear un mensaje bello. Y ya, escriben hasta ahí para que entiendan un poquitico de eso. ¿Listo? Mientras ustedes están... Espera, pero no lo vayas a pasar. No. ¿Me dicen cuándo? ¿Listo ya? No. Ya, sí. Bueno, listo. Vamos a otro elemento del emisor, que es el mismo, el autor, el escritor, que busca crear un mensaje bello para que le llegue a su lector. El otro elemento es el receptor. ¿Quién es el receptor? Es el lector, es la persona que es interesada en una obra, ¿sí? Es una persona, o sea, cuando el autor escribe su obra, él no sabe qué personas las va a leer, a quién le va a llamar la atención, sino que hay miles de posibles lectores y también puede ser en diferentes momentos. Entonces, lo que está haciendo el autor es escribir para un público desconocido, ¿cierto? Y un público muy amplio, con el que él no tiene pues ninguna relación directa, ¿sí? Entonces, él no va a saber a qué público va dirigido, quiénes lo van a leer, en qué momento. Por ejemplo, a mí me gusta tomar el ejemplo de esta novela de Don Quijote de la Mancha, que es una novela muy antigua, una novela, imagínense que fue escrita en el año de 1605 y que aún en nuestra época todavía la utilizamos para diferentes cosas, para hacer tareas, para tomarla como Yo tengo ese libro, profe. Profe, te silenciaron. Sí, ¿quién lo tiene? ¿Josué?
No, profe, yo no te silencié, sino que yo tengo el libro, sí, profe, yo tengo ese libro, Don Quijote de la Mancha. ¿Y quién lo escribió? No, profe, no me acuerdo, o sea, no lo he leído, pero lo tengo. Ah, listo. Ese libro fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los principales, uno de los escritores, o sea, principales de la literatura universal. Imagínense, y fue escrito en 1605. En el momento en que Miguel de Cervantes Saavedra escribió ese libro, él no sabía a qué personas iba a llegar, quiénes lo iban a leer, cuánto tiempo iba pues a durar esto, iba a permanecer este libro. Entonces, acuérdese cuando vimos las características de la literatura, de la permanencia, de las obras que de permanecer en el tiempo. Entonces, esta es una obra que pues ha cumplido con eso. Y muchas obras. Por lo regular, hay obras que nosotros recurrimos a ellas, para lo que yo les digo, para tomar una tarea, un apunte, una referencia. Entonces, son obras que de verdad, pues, han cumplido con su deber como el cuento. ¿Listo? ¿Ya copiaron lo del receptor? Vamos con el otro, el canal. Entonces dice que normalmente la lengua literaria se transmite de forma escrita, pues aunque también puede ser verbal, a través de que cuando, por ejemplo, declamamos un poema, cuando se cuenta una historia, un cuento, cuando se interpreta una canción, entonces también se puede transmitir de forma oral. ¿Listo? Bueno, ese es el canal, o sea, es cómo se transmite esto. Entonces ya hablamos que se puede transmitir de forma escrita, de forma verbal. Dependiendo de las obras, ¿no? Pues más que todo el género narrativo sí se transmite de forma escrita. Más que todo utilizamos la verbal es cuando para el género lírico, para los poemas, las canciones, las poesías. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el otro. Esperen. Bueno, voy a pasar al otro. No, profe, no, espérate que yo acabo de llegar. ¿Listo? A ver. ¿Quién está escribiendo por ahí? Parece que estuvieran escribiendo en máquina. Juliana. Es Juliana. ¿Listo? Espera, profe, un momento, ya, espera. Hay varios que se han estado saliendo de la reunión. Samuel levantó la manito. Samuel Olmos. ¿Va a preguntar? Bueno, mis chicos, entonces estamos recordando cuáles son los elementos, ¿sí? Entonces el primero es el emisor, que es la persona quien escribe, es el autor. El receptor es el lector, ¿sí? Ya la persona que lee la obra, la interpreta. El canal es cómo se transmite normalmente esta obra literaria. Entonces, se transmite más que todo en forma escrita. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Sí, ya, profe. ¿Listo? Sí, ya. Ahora el contexto, ¿sí? Acá hace referencia al contexto. Entonces, el contexto son como las circunstancias, son como el momento o en la época en que se desarrolla esa obra literaria, ¿sí? Por una parte también pues tenemos el contexto del autor, que es el momento en que fue escrita, pues teniendo en cuenta también ahí su situación histórica o personal también cuando pues el escritor lleva a cabo esto. Y por otro lado pues está el contexto del lector, ¿sí?
Este contexto, ¿qué pasa? Puede ser interpretado de diferentes formas, no es lo mismo de pronto, o sea, a nosotros nos pueden mandar a leer una obra, pero cada uno la vamos a interpretar de pronto de una forma diferente, ¿sí? Y también pues depende como el estado emocional de la persona también pues para interpretarla o el interés que tenga por esta obra, porque si nos van a de pronto una obra que no nos llame mucho la atención, pues nosotros no le vamos a prestar como el mayor interés, no le vamos a dar una interpretación, sino que más bien va a ser como una obra como que no va a ser poco comprendida, ¿sí? Listo, el contexto es más que todo las épocas en que se escribe o en que se lee la obra. Hola muchachos, casi que no, me tocó volver a reiniciar lo del Zoom, no quería. Sí, profe. Yo entré a otra clase, profe, y me sacaron, algo había pasado. Era otra, la profesora Andrea Costa, Sí. me sacó y me expulsó de la clase de una yo, pero... Es que sale. Profe, ¿te puedes devolver un poquito dónde estabas? Listo, claro, sí, yo me voy Al a devolver. contexto, perdón, profe. Sí, ya. Es que ese internet está. No digo que me tocó volver a reiniciarlo del Zoom y eso no quería. Sí, señora. Está esto lento, muchachos. Está este internet, bueno. Estábamos en el contexto, ¿no? Sí, profe, Sí, que si señora. me copiar otro poco. Entonces, Es que no alcancé. bueno, te recuerden que el contexto pues son las circunstancias o los momentos o la época en que se escribe la obra o en que se lee, o sea, de eso depende cómo nosotros la interpretemos o también la interpretación que le haya dado su autor para escribirla, dependiendo pues a una situación histórica de pronto o una situación personal, ¿sí? Más adelante, ustedes ya van a ver, o sea, dependiendo cuando se escriben las obras, dependiendo qué se estaba desarrollando como en esa época, qué circunstancias estaban viviendo, entonces asimismo tienen unos nombres también, esos géneros también tienen unos nombres, pero las palabras. ¿Listo? Bueno, entonces ya copiaron esta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis así rapiditamente, rápido de esto. Espera, a ver, yo les... Entonces recordemos que las formas de transmisión de las obras literarias, entonces está la oral, ¿sí? A través de la palabra. Está la escrita, ¿sí? Y está la táctil, las tres formas de transmisión de las obras literarias. ¿Cuáles son los elementos de las obras literarias? Entonces está uno, el emisor, que es el mismo autor, el escritor, pues que la persona que busca crear un mensaje bello y con esto pues estimula la imaginación del lector y busca que pues este lector disfrute mucho de estas obras que está leyendo. El receptor, entonces, es la persona a la que lee, el lector. Entonces, decimos que cuando un escritor realiza su obra, él no sabe hacia qué público va dirigido, o sea, no sabe en qué tiempo se va a leer. Entonces, puede ser leída en diferentes momentos o Listo, profe. ahí pegados. Listo, profe. Entonces, esos son como los elementos
que tienen las obras literarias. Entonces recordemos el emisor, el receptor, el canal, el contexto, el código. Se parece mucho como cuando hablamos de la comunicación, ¿cierto? Cuando hablamos de la comunicación, que también pues tiene unos elementos así parecidos. Les voy a compartir un momentico una cosa para que miremos ahí de pronto. Venga a ver si puedo aquí. Si me deja cargarlo porque es que está lento esto. De pronto aquí otros elementos o de pronto nosotros cuando vamos a mirar una obra literaria o de pronto cuando estas obras pues son llevadas al cine o que son convertidas pues en películas, pues para que ustedes pongan un poquitico de cuidado en esto y entiendan un poquitico los elementos que se encuentran en las obras. Venga a ver si carga porque es que a veces... no quiere. No quiere. Y puede dejarle una esos son como otros aspectos así que nosotros debemos tener en cuenta pues cuando miramos una obra literaria. Bueno, muchachos, no sé, ¿les quedó claro cuáles son los elementos? ¿Sí? Más que todo, pues me encaminaba en los elementos que tienen las obras literarias. Eso último que vimos es de pronto cuando nosotros vamos a ver, a mirar una obra o que hagamos una película de eso, entonces encaminarnos a mirar cuáles, no simplemente como limitarnos a ver eso, sino tener en cuenta lo que les decía, los personajes, el autor que, o sea, en ese momento cuando escribió eso, si de pronto lo dirigió más a la parte alegre o una parte triste o drama, bueno, entonces esas son las cositas que hay que tener en cuenta así de las obras. Y que si nosotros nos miramos, hay muchas obras literarias, ¿sí?, que han sido llevadas a la pantalla grande, ¿sí?, que en el cine y más que todo, por ejemplo, lo que es de ciencia ficción, ¿cierto? Obras de ciencia ficción que han sido llevadas al cine. O las de fantásticas también, ¿sí? Por ahí que día veía ¿de cuál es una que les gusta tanto a ustedes? Se me fue las fantásticas. Por ejemplo, Narnia, ¿cómo es Narnia? ¿Cuál es una que ustedes veían? Así de literatura fantástica. Profe, mira que yo conozco como un autor que es muy famoso, o sea, él creó las películas, todas esas de E.T. y eso, aunque Sí. no como tal no eran películas, sino son libros. El escritor se llama Stephen King, profe. Ah, sí. Él ha trabajado en muy buenas películas. Muy bien. Y por ejemplo, de Julio Verne, cuando él escribió Viaja al centro de la Tierra también, ¿sí? O sea, por ejemplo, ellos, pues más que todo, ellos se encaminaron fue como a la ciencia ficción. Después vamos a ver todo esto de cómo se divide toda esta literatura, que también hay literatura fantástica y literatura de ciencia ficción. Después vamos a ver todo eso. Bueno, no sé, ¿tienen preguntas? A ver. ¿Entendieron? Sí, señora. Alguien que me diga, a ver, entonces, ¿cómo se transmiten las obras literarias? A ver, hagamos un recorderis. ¿Cómo se transmiten las obras literarias? Hay 3 formas. ¿Cuáles son? Oral, escrita y táctil. Es oral, escrita. Oral, escrita.
Ujú, muy bien, oral, escrita y táctil. A ver, venga a ver a quién le pregunto, alguien que quiera participar. Los elementos de las obras literarias, ¿cuáles son? Luisa, Luisa 1. Espere. El emisor, el receptor, el contexto y el código. Ujú, muy bien. Samuel Olmos también, que está por ahí alzando la manito. Profe, ya me quitó la palabra. No, Luis. no importa, no interesa, yo lo escucho, a ver. Bueno, entonces emisor, receptor. Sí, emisor, receptor, canal, contexto y código. Ajá, muy bien, esos son los elementos. ¿Quién más iba a hablar por ahí? ¿No? Bueno, sí les queda entonces claro hasta ahí de lo de las obras literarias, cuáles son los elementos, y después en lo que les mostré ahí, pues también otros elementos que juegan un papel importante pues en esto de las obras literarias. Bueno, no sé muchachos, si no tienen preguntas, ¿no? ¿Les quedó claro? Vamos a ver, la próxima clase les pregunto y ya no se acuerdan qué fue lo que vimos. ¿Sí alcanzaron a tomar apuntes? Sí, señora, profe, acá tenemos los apuntes. Listo. Sí, señora. Muy bien, porque después de eso se les organiza un tallercito o algo, entonces para que tengan de dónde estudiar. Sin embargo, yo siempre procuro por subirles a la plataforma el material que se utiliza, más que todo las diapositivas, y pues para que tengan de pronto dónde mirar si les quedó faltando algo, ¿sí? Entonces no es que se van a ir a copiar todo eso. Yo cuando les subo ahí eso no es para que se pongan a copiarlo, sino para que lo tengan ahí de pronto para volverlo a leer y eso, ¿sí? Si lo necesitan. Bueno, mis muchachos, entonces yo los dejo. Que tengan una feliz tarde, que les aproveche el almuerzo, porque me imagino que muchos no han almorzado. profe. Chao, Nos profe. veremos la próxima clase. Que tengan un feliz Chao. resto de día. Chao. Chao, que estén bien.